Señor, esta mañana, Padre Santo, Señor, en mi oración, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, Señor, sea obrando, Padre. Hoy, Señor, presento la vida de Jason, Señor, que está en su carrera deportiva en la Vuelta de Colombia. Dale nuevas fuerzas, Señor, en sus piernas. Dale la habilidad, dale la sabiduría a Jason, Señor. Hoy en la Vuelta a Colombia, este joven que tú has traído a la iglesia, Señor, el yerno de Lady, Señor, oro por él, te pido que tu gracia, tu bondad y tu amor infinito sea administrando su corazón. Habla nuestras vidas, Señor, que esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, que esta mañana, Señor, como hijos tuyos, Padre Celestial, podamos ver, Señor, fuerzas nuevas, Señor. Tú, Padre, has colocado legalidad en tu palabra. Y hoy, Señor, en esta hora, levantamos, Señor, nuestras manos, Señor. Levantamos nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, y nuestra alma, para que seas tú, Señor, hablando a nuestro ser interior, hablando a nuestro corazón, Señor. Padre, bendigo a mis hermanos que están conmigo en el devocional de manera presencial, Señor, y de manera virtual. Extiende tu mano de poder. Señor, que el entendimiento de Cristo, Padre Celestial, Señor, sea obrando en nuestras vidas. Guárdanos, Señor. Desbaratamos toda obra de Satanás. Señor, nosotros no nacimos, Señor, para ser una maldición para nadie. Nacimos para ser bendición, Padre Celestial, Señor. Líbranos, Señor, de Satanás y líbranos de nosotros mismos. Señor, sometemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida. Sometemos nuestra vida a Cristo Jesús con sus concupiscencias, Señor, y nos revestimos de Cristo, Señor, nos revestimos de humildad, de piedad, de amor, Padre, Señor, de sabiduría, Padre Celestial. Señor, tu palabra dice, sean tus palabras sazonadas con sal. Señor, dale gracias, Señor, danos entendimiento en nuestra forma de hablar, de comunicarnos, Señor. Danos, Padre Celestial, sabiduría, Padre. Y oramos para que lo que tú has comenzado en nosotros, Señor, podamos ver con claridad nuestros pensamientos. Quita todo velo de nuestra cabeza. Coloque la mano allí sobre su cabeza, sobre sus ojos. Señor, coloca, Señor, un manto, Señor, Padre, de sabiduría, de revelación. Señor, Padre, que haya entendimiento, Señor, que se han quitado todo velo que Satanás quiera colocar por ignorancia, Señor, por orgullo, por altivez, por soberbia, Padre. Señor, los velos, Señor, que no dejan ver al Cristo, Señor, en nuestras vidas, sean quitados. Renueva las fuerzas del que no tiene ninguna, aquel que está empezando el día en tristeza, en confusión, en desánimo, Señor. Padre, oro que tu bondad, Señor, sea obrando en gran manera sobre tu pueblo. Señor, háblanos en esta mañana. Señor, estamos en tiempo de grandes cosechas. Líbranos de ser distraídos, Padre. Señor, tu palabra dice, pidan sabiduría y pidan con fe y no dudando. Por eso te pido, Señor, que haya sabiduría, revelación y entendimiento en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado, Señor, Padre, de nosotros, Señor. Hoy quiero presentar, amado Padre Celestial, Señor, esta mañana en nuestro devocional, Señor, quiero presentar la vida del pastor Holman Gutiérrez, Señor, Padre, de todos los pastores que van en camino, Padre, a un retiro espiritual, Señor. Padre, oro por ellos, te pido que los cubras con tu sangre y en tu nombre, guárdalos, Padre Santo. Señor, que esta semana para ellos sea una semana de mucha bendición, para el pastor Moisés Amaya, para todo el equipo del ministerio que les acompaña, guárdalos y prospera sus caminos, Señor. Y oro, Señor, para que tu bondad sea sobre la vida de la pastora Eliana, Señor, sobre la vida de Cata, de doña Nelly, de mis hijas que están en Bucaramanga, Señor, con ellos compartiendo. Guárdalo, los cubro con tu sangre y en tu nombre. Y te pido, Señor, tu palabra dice que algunos sin saber hospedaron ángeles, Señor. Padre, que cielos abiertos sean sobre ese apartamento, trayendo medicina, sanidad y paz. Tu palabra dice que tú estás con los que sostienen
en mi vida, como lo dice el Salmo 54:4. Y ellos han tenido un corazón para conmigo, Señor, y mis hijas, y por eso te pido, también trae, Señor, en ellos, Señor, grande remuneración, favor y abundancia. En el nombre de Jesús, Señor. Esta mañana, Padre, presento, Señor, el grupo bíblico en Barbosa, a Rosenberg, a Marcela, a mi hermano Saúl, a mi hermana Estelita, Padre Celestial, Señor, a todo el equipo allá, a mi hermana Isbelia, a mi hermano Hernando Mojica, Padre, Señor, la vida, Padre Celestial, de Alfonso, Padre Celestial, Señor, de su casa, Padre. Oro por Milena, por Santiago, Señor, por, Señor, la vida, Padre Celestial, Señor, de Sofía. Dios, le bendecimos, Señor, y gracias en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos. Gloria a Dios. Que esta mañana sea una mañana de gracia, de favor, de bendición, donde el obrar del Señor sea ministrando en sus vidas. Un grande abrazo a todos mis hermanos que se conectan. Veo por aquí a Javier Mariño desde Valledupar, Cesar también, Javier, bendiciones. A mi hermana Jessica desde Lima, Perú, también a Cristina Cabrejo, a mi amado, mi hermano Rolando, Dios lo guarde en gran manera, también a usted. Creo que ya están, si no están, van en camino para Garagoa. Un grande abrazo también, Daniela, en Bogotá, y a toda la gente, mi hermana Marlene, y bueno, a todos bienvenidos. ¿Sabe? Vamos a tener un tema este día: cosecha y abundancia por derecho y herencia legal. Cosecha y abundancia por derecho y herencia legal. Cuando nosotros estamos conectados con el propósito de Dios y cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, pues nosotros ganamos. Y hay algo que está en Juan capítulo 1, versículo 12, Juan 1:12, y aquí lo tengo escrito, el texto bíblico, Juan 1:12. Esta mañana, esta palabra en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros partimos de un punto. Nosotros no necesitamos convencer a Dios para que bendiga nuestras vidas, porque ya en Cristo Jesús Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, porque somos sus hijos. Amén. Porque es derecho legal en nuestras vidas, porque lo que Dios ha hablado, y algo importante que esta mañana podemos profetizar y podemos declarar, es que nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos herencia. Por eso a veces de repente uno pudiese cansarse, y algo que no podríamos hacer es cansarnos de esto, de cansarnos, de no cansarnos, de poder clamar y confesar: nosotros no somos hijos de una religión, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, no dice que nos va a bendecir, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Por eso esta mañana el tema es cosecha y abundancia por derecho y herencia legal. Entonces, cuando yo tengo este entendimiento de Cristo en mi vida, entonces algo hermoso que empieza a acontecer, mis hermanos que están aquí de manera presencial y los que están en la manera virtual, es esta palabra, es esta palabra. Cuando yo leo Hebreos 6:12, acompáñenme por favor a Hebreos 6:12, porque hoy necesitamos ir a las escrituras para fortalecer en nosotros esta palabra, porque esta palabra es
una palabra de bendición. Hebreos 6:12. Ahora, número 1, estamos leyendo, ¿cuál? Juan 1:12, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos leyendo número 2, Efesios 1:3, que dice la escritura que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, esto ya debe tener un entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Que yo oro desde mi posición como hijo de Dios. Yo creo desde mi posición como hijo de Dios, pero también hablo desde mi posición como hijo de Dios. Acuérdese, no lo tengo en el bosquejo, pero acuérdese. Hebreos 11 dice la palabra de Dios en el verso del 3 al 6, nos está hablando del poder de la palabra de Dios, y una de las cosas que habla acerca del poder de la palabra de Dios es que dice la escritura, lo que ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso entendemos que el universo fue hecho de la palabra de Dios, dice, y por la palabra todas las cosas son sostenidas. Entonces, si la palabra de Dios sostiene todas las cosas, sostiene el universo entero, ¿será que nos puede sostener a nosotros? Claro que sí. Entonces, como hijo de Dios, yo parto de ese pensamiento. Yo soy hijo de Dios, yo he sido bendecido por Dios, pero sobre mí reposa una palabra del Señor. Sobre mi vida reposa una palabra del Señor. Por eso Hebreos 6:12, maravilloso. Dice la escritura, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ojo, porque las bendiciones de Dios son habladas, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Saben que cuando la palabra de Dios nos ubica a nosotros, la palabra de Dios nos ubica a nosotros, la palabra del Señor nos ubica a nosotros con hombres que también dicen la palabra del Señor, como Elías dice la palabra de Dios, que fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, que era un hombre que también le daba ira, que era un hombre que también le daba tristeza, que también pasó por depresión, que también pasó por ansiedad, que pasó por momentos difíciles en su vida, que fue un hombre como nosotros lo somos. Pero por eso el Señor dice, y habiendo esperado todo, ha esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice la palabra de Dios que una mujer, ¿cómo se llama la esposa de Jacob? Lea y Raquel. Raquel, hay un momento que ella entra en una desesperación y le dice a su esposo, le dice, dame hijos o me muero. Y le da esta palabra porque ella se quiere multiplicar. Y ojo, porque por el afán de multiplicarnos empezamos a hacer oraciones y a tener actitudes que no son las de Dios. Y ella dice, dame hijos o me muero. Y le dice Jacob, imagínense la petición que le está haciendo, ¿no? Dice, ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso soy yo Dios? No, yo no soy Dios. Por la premura también en la vida de Sara. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ella, desesperada porque no podía tener hijos, le dice a su esposo, llégate a Agar, mi empleada, y ten un hijo con ella. Y es como si yo lo tuviera. Y esa decisión apresurada de Agar, hasta el día de hoy, Ismael es una nación que pone a temblar las naciones de la tierra, porque son los árabes, son los que ponen a temblar a Israel por la decisión del afán. Por eso en la palabra del Señor dice, diciendo, y mire que por eso es tan importante, mis hermanos, cuando nos congregamos y estamos en estos ambientes piadosos y espirituales, porque el decir de Dios nos bendice. Amén. El decir de Dios nos activa. Yo ayer en el ayuno, en el tiempo de oración, de intercesión que tuvimos ayer, declaraba la palabra y decía, cada vez que nosotros estamos expuestos a estos ambientes espirituales de oración, de clamor, cuando predicamos la palabra del Señor, la vida de Dios se está reflejando en nuestra vida. Amén. La vida de Dios está impartiéndose en nuestra vida y eso es algo maravilloso. Entonces, qué importante es cuando yo puedo estar en este ambiente, porque dice la escritura que Dios bendijo a Abraham.
diciendo. Las bendiciones y las maldiciones son habladas, son diciendo. Por eso la escritura dice, de una fuente no pueden salir dos aguas, o salen aguas dulces o salen aguas amargas. Ahora, ¿somos propensos a hablar las dos aguas? Sí, somos propensos, pero la idea es que en Cristo Jesús nosotros podamos crecer en este entendimiento y crecer en este entendimiento para que lo que salga de mi boca sea que palabras de bendición. Vamos a hablar, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con acciones de gracia, glorificando a Dios en todo momento. Entonces, qué importante, porque usted tiene una boca profética. Profética, y en esa voz profética que sale usted esta mañana, usted puede declarar esta palabra. Señor, tu palabra dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y alguien aquí debería escribir eso. Alguien aquí debería decir, y en mi caso, yo, Elkin, soy bendecido con abundancia y seré multiplicado grandemente. Cristina debería escribir esto y declarar la palabra del Señor. Mi hermana Nancy Cordero, Pedro, allí también en Charalá. Señor, tú has bendecido mi vida con abundancia y multiplicación. Bárbara, declara esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 8. Ahora estamos hablando de legalidad. ¿De qué estamos hablando? Y es importante que usted pueda tener esta palabra en su espíritu y en su corazón. Usted y yo estamos hablando y como hijos de Dios nos estamos parando desde la legalidad, cosecha y abundancia por derecho y herencia legal. Amén. Entonces, acuérdese, si usted y yo partimos desde este entendimiento, yo estoy orando desde mi posición. Yo no estoy orando a Dios para convencer a Dios de algo que Él ya me entregó a mí. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, o sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación y abundancia, ¿sí? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron. Mire esto, la pobreza fue transformada, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aquí nos está hablando de una iglesia que estaban en una tribulación económica. Sin embargo, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, mire esto, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Y de qué estaban hablando ellos? Ellos estaban hablando que el pueblo, los hijos de Dios, en segunda de Corintios, le estaban diciendo al apóstol Pablo, permítanos honrar a Dios con nuestra generosidad. Permítanos honrar a Dios con nuestra generosidad. Y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, estas no eran las personas que habían recibido, no sé, para estas temporadas, la prima o no sé, cesantía, lo que hubiese sido. Ellos estaban diciendo, queremos desde nuestra necesidad, tenemos compromisos, tenemos mucho que hacer, pero queremos honrar a Dios primero. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros honramos a Dios primero? Mi hermano Germán, ¿qué ha experimentado usted? ¿Qué respuesta? ¿Qué hay respuesta? ¿Qué ha pasado con esa mentalidad suya desde que ha comenzado a dar? ¿Ha cambiado algo de adentro? ¿En su manera de pensar, de su manera de ser? Sí, claro. Ya
permite uno que Dios obre. Yo pienso que cuando uno entra en esa legalidad, pues no solamente es para, o sea, la cuestión se vuelve de doble vía con el Señor. Entonces, ya yo honro al Señor y esa legalidad me permite a mí también entregarle cosas a Él que para mí a veces son imposibles, que son difíciles. Sé que está el Señor también obrando y que a la postre veremos siempre el favor de Él en las finanzas. Amén. Sabe que algo que nos coloca a nosotros en un cambio de mentalidad es la generosidad. Y yo ayer explicaba esto. La Biblia dice que el que es tacaño habita en la oscuridad, pero que el generoso por sus generosidades sería recordado. ¿Qué pasa? Dice Proverbios también en el capítulo 10 que la memoria, dice que la mente del justo sería bendecida por Dios. Cuando una persona, mire que esta de la iglesia en Corintios es una iglesia que le está diciendo a ellos, les está diciendo a ellos, oiga, es cierto, tal vez nosotros no tenemos la capacidad, la iglesia de Macedonia, perdón, ellos están diciendo, tal vez nosotros no tengamos la capacidad de otras personas, tal vez nosotros no nos llegue una prima a mitad de año, tal vez a nosotros no nos llegue una herencia, tal vez a nosotros no nos llegue los millones, pero de lo que nos llega a nosotros, y le dice el apóstol Pablo, dice que con ruegos, imagínense, personas que rogaban porque querían honrar al Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo, y les está diciendo a ellos, ustedes se han colocado en una posición de recibir, porque el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6:38 que dice, da y se os dará. Medida buena, apretada y revestida dará Dios en vuestro regazo, porque con la misma medida que tú mides para dar, es la misma medida que Dios tendrá para ti. ¿Para qué? Para darte. Ahora multiplicada, obviamente. Cuando nosotros vemos al Señor, la palabra del Señor siempre nos muestra a Jesús de una manera empresarial y enseñándonos secretos que no son secretos porque nos lo enseñó, pero cosas ocultas que están muchas veces ahí, pero no las vemos. Y cosas como estas, él dijo, ustedes no saben que los negocios de mi padre me es necesario estar. Todas las parábolas de aquel tiempo eran parábolas que tenían que ver con la empresa, con el comercio. Por eso el Señor dice, el Señor dio un talento, dio 2 talentos y 5 talentos y todos lo multiplicaron. Pero ¿qué dice la escritura? Que uno de ellos tomó el talento y lo enterró. Y ahí es donde el Señor dice, quítenle el talento que se le entregó y denle al que tiene más. Mire que nuestra mentalidad socialista y la mentalidad de los pueblos hoy de izquierda y mentalidades, sí, socialistas son, ¿no? ¿Qué es? Una mentalidad que es antibíblica y por eso no funciona, porque Dios creó el universo para que seamos personas que somos fuentes, no somos como aguas estancadas, ¿no? Donde llega el agua y ahí se queda quieta y se pudre, no, nosotros somos que fuentes, por eso el Señor dice, quítele al que tiene. Y esto es una palabra, porque esto lo dice el Señor Jesús, te dice, él quítele lo que tiene y dele al que tiene más. Y él dice, porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y Dios nos habla de administración. Por eso la Biblia dice que hay quienes retienen más de lo que deberían retener y vienen a pobreza. Por eso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque Dios dice, dele al que tiene. Porque es sencillo. El Señor dice, si yo te doy y tú lo escondes, tú paras la bendición. Pero si yo te doy y tú das, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que la bendición de Dios, ¿qué? Dios dice, yo tengo que darte a ti, ¿por qué? Porque lo que tú tienes, lo que yo te entrego, tú lo multiplicas. Entonces, cuando yo empiezo a sacar cuentas y en esas cuentas el primero que desaparece es Dios, yo soy el que pierdo. Yo soy el que pierdo. Porque Dios a mí me llamó para ser una fuente, no para ser un estanque. Por eso empezamos con una mentalidad. Hijos de Dios. Hemos sido bendecidos para que lo que toque en nuestras manos sea multiplicado. Y yo tengo esa mentalidad. Qué lindo hoy cuando usted oraba, dándole gracias al Señor, mi hermano, y poder recordar, hoy hace 10 años empezó una empresa. Hoy hace 10 años. Y yo les quiero animar a los que son sembradores y a los que no lo son también, que usted considere esto.
el dar le cambia a usted la mentalidad, porque lo coloca en una posición de ¿qué? De abundancia. Cuando una persona retiene para Dios diezmos, ofrendas, acuérdese que Ananías y Zafira lo consideraron. La escritura dice que ellos fueron los que propusieron, Dios no se los pidió, ellos propusieron dar una ofrenda para el reino de Dios. Pero cuando vendieron la propiedad, eso es como cuando alguien recibe una prima, ¿no? Y dice, uy, no, esto es como mucha plata, ¿no? O recibe algún negocio con Dios, ¿no? Y de repente dice, uy, esto es como mucho. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Y esto es impresionante, porque la palabra del Señor dice así. Dice que ellos al considerar el gasto, lo que iban a invertir, dijeron, uy, esto es como mucho. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que ellos mintieron al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, mire qué tremendo es esto, ¿no? Porque sabe que cuando yo propongo en mi corazón, el Espíritu Santo lo sabe. Y luego el Espíritu Santo dice, tú propusiste en tu corazón, porque yo lo puse en tu corazón y tú no me estás obedeciendo. La Biblia dice que ese día murieron estas personas. Y sabe, muchas veces nuestra economía muere porque proponemos cosas para Dios y luego no las cumplimos. Y luego decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Muchas veces Dios nos pide ofrendas antes de pasar un desierto. Obviamente cuando Dios nos pide, no dice, oiga, siempre porque vas a entrar a una prueba, vas a pasar por un desierto, no, pero Dios en el camino empieza a trabajar con nosotros. Y es tan tremendo, mi hermano, cómo somos sostenidos en la prueba con maná. Cómo somos sostenidos de manera milagrosa. ¿Cómo? Y decimos, pero ¿cómo? Sí, y hay personas que con menos o con más se vuelven locos. Y usted dice, he pasado por la prueba, he llorado, me he angustiado, he pasado por momentos, pero he sentido el sustento del Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha visto provisión. Como dijo Mardoqueo, si mal no estoy, sí, Mardoqueo a su sobrina Esther, ¿no? Le dijo, Dios levantará liberación y respiro de cualquier parte. Y cuando pasamos por el desierto, cuando hemos sido personas de generosidad, ¿sabe? Dios envía liberación y respiro de cualquier parte. Por eso, mire mi hermano, y termino con esto. Nuestras cosechas son por derecho legal. Nuestras cosechas son por derecho legal. Ahora, le pregunto, ¿usted puede recoger de donde no ha sembrado? Usted no puede recoger de donde no ha sembrado. No se puede, yo no puedo recoger, yo no puedo ir al electrificador y agarrarme a pelear allá y decirle, usted no sabe quién soy yo. Y pelear allá y decir, ¿por qué me cortaron la luz? Se supone que ustedes están aquí para prestar. Ellos me van a decir a mí, disculpe, ¿usted pagó el recibo? ¿Pagó el recibo? Ah, no, pero es que usted no sabe que venimos saliendo del COVID, estamos pasando por pruebas en mi casa, mi mujer me dejó, mi marido me dejó, me tronché un dedo. No, ¿cómo me van a quitar? Ustedes no sean despiadados. Ellos dicen, ¿cómo me duele su situación? Pero hasta que usted no pague, no podemos reponer esos servicios, ¿cierto? Es así. Y sabe que yo noto esto también. Yo veo personas que adoran a Dios, personas que oran a Dios, personas que interceden, ayunan, sirven al Señor, pero tienen un problema con el dar. ¿Y qué pasa cuando tienen un problema con el dar? Cuando tienen un problema con el dar, pues muchas cosas se secan. Por eso el apóstol Juan, que está diciendo, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todo. En todas las cosas, no solamente que hables en lenguas, no solamente que tengas cánticos espirituales, no solamente que profetices, no solamente que ores por los enfermos, no solamente que evangelices. Dios dice, yo quiero que tú seas un testimonio de todas las cosas, de mi bendición sobre tu vida. Ahora, algo que da la generosidad, cuando nosotros la desarrollamos, es que Dios coloca en nuestras vidas dignidad. Como hijos de Dios, hemos sido puestos dignos delante de la presencia del Señor. Y mire algo tan lindo que está en Levíticos capítulo 26, versículo 3. Porque algo que Dios dice es, yo quiero que tú andes con la frente en alto. ¿Cómo Dios quiere que usted ande? Con la frente en alto. Con la frente en alto. Si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra. Ahora, Dios cuando me dice siempre, Dios no me está dando a mi sugerencia.
Dios me está diciendo decretos y mandamientos y dice, si los pusieres por obra. ¿Qué pasa si los pones por obra? Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien los espante. Y quitaré de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerá la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguiréis a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré, y mira el fruto, y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos y rompí las coyuntas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Que esta palabra es la misma palabra. Yo los he hecho andar con la frente en alto. Y eso se llama, mis hermanos, dignidad. Ahora, si Dios me quiere dignificar, si Dios me quiere dignificar a mí, Dios a mí por su palabra la revela a mi vida. Por eso el tema de las escrituras no es un tema, las escrituras es la palabra del Señor, es algo tan extraordinario, porque la palabra del Señor, mis hermanos, algo hermoso que tiene las escrituras, es que el Señor en nuestras vidas, el Señor en nuestras vidas nos da secretos muy guardados, que ni siquiera son secretos porque están ahí, pero más bien se revela en nuestras vidas. Y Dios me dice, Elkin, yo quiero que camines con el rostro en alto, quiero que camines con la frente en alto, quiero que camines con dignidad, porque él es mi hijo. Porque empezamos con Juan 1:12. Dice que Él nos ha hecho, ¿qué? Hijos de Dios, nos dio potestad. Y Dios dice, yo quiero que como hijo mío, tú camines con la frente en alto. Ahora, ¿qué dice el Señor? Yo te he dado, ¿qué? Mandamientos, decretos y estatutos. Ponlos por obra. Desarróllalos en tu vida. Desarróllalos, que en tu corazón tengas un espíritu para cumplir mi palabra. Déjate formar por mi palabra, lo que yo tengo para tu vida, para que, ¿qué dice el Señor? Yo me volveré a ti para hacerte crecer y multiplicar. ¿Quién es el único que tiene el poder en nuestras vidas para hacernos crecer y multiplicar, si no solamente Dios? ¿Acaso a ustedes no les impacta las veces que hemos visto aquí personas que Dios les alarga las piernas? Y yo veo, hay personas a las que literalmente Dios les alarga los huesos, otras personas que Dios les organiza su columna, su cadera, pero siempre es que un milagro, es un milagro. Y como personas de una manera tan sobrenatural, el Señor las sana. Ahora, ¿quién es el único que nos puede hacer crecer y multiplicar? Dios. Por eso Él dice, yo los he hecho andar con la frente en alto. Por eso, mi hermano, su generosidad, y cada vez que yo les digo a ustedes, levanten su sobre, tomen su sobre, hágalo como un acto profético, aun cuando usted no tenga una semilla, pero usted se recuerda, yo estoy bajo pacto, yo estoy honrando a mi Padre Celestial. Y yo sé que mi Señor a mí me va a hacer andar con el rostro erguido. Sí, estoy pasando por prueba, estoy pasando por dificultad, pero ¿acaso yo le ganaré? Y esta mañana le decía a un hermano, en dar no le ganamos nunca a Dios, porque dio a su hijo. Usted, por generoso que sea, ¿usted sembraría a su hijo? ¿Lo entregaría por otros? No, y no estamos hablando de un hijo casposo, estaba hablando de lo mejor de Dios por nosotros. Entonces, ¿qué dice la escritura? Que en dar a Dios nadie le gana, y por eso cuando Dios dice, yo quiero que me honres, no consideres lo que tú honras. Tú no honras para liberarte de la DIAN,
Tú no honras ni haces generosidad para que otros te vean. Tú honras al Señor porque tú estás en pacto con Él y le estás diciendo, Señor, tú guardas mis cosechas. Tú estás dándome inteligencia. Voy a llegar a mis metas propuestas para el mes. No solamente voy a pagar, voy a invertir, voy a comprar, voy a negociar. Tú me darás ideas extraordinarias, Señor. Tú multiplicarás. Tú me conectarás con las fuentes. Señor, los negocios se harán, se realizarán. Yo venderé, yo compraré, tendré buenas comisiones, tendré buenas preventas. Señor, tú me conectarás, Señor, con clientes. Discúlpeme la palabra tan temprano y decir estas palabras, pero Dios me quita de alrededor todas esas personas chichipatas, esos clientes negativos, esas personas miserables, y Dios me coloca personas de abundancia, de favor, de gracia, de lo que Dios ha colocado en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona honra a Dios con diezmos, con ofrendas, con primicias, pues es una persona que abunda en que en toda buena obra. La Biblia dice que Dios multiplicará conforme a sus riquezas en Cristo, pero no son palabras que Dios se las da a todo mundo en Filipenses. Esa palabra en Filipenses, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falte conforme a sus riquezas en gloria, se las está diciendo no a toda la iglesia, se las está diciendo a quienes, aquellos que habían honrado a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sé que su generosidad ha llegado en medio de la prueba. Dice, y Dios les multiplicará abundantemente conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mire, mi hermano, Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Y si usted necesita un sobre, puede tomarlo. Y si usted necesita honrar a Dios allí en la transmisión, lo puede hacer. Proverbios 3:9 dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Pastor, prima, todo lo que ganes. Así que tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino. ¿Sabe? Dios me dice a mí, hónrame, no de algunas cosas. Dios dice, hónrame de todo lo que ganes. Cuando yo estoy en esa posición, entonces yo estoy bajo pacto. Gracias, Consuelo. Y el estar bajo pacto, ¿qué trae sobre mi vida? Libertad, liberación y aceleramiento. Aceleramiento. ¿Usted necesita que se aceleren cosas? Yo sí necesito que se aceleren cosas. Y necesito los que se aceleren cosas para pagar únicamente, sino para que haya, que dice el Señor, yo me volveré a ti y te haré crecer y te haré multiplicar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Porque, Señor, el hecho de que tú estés con nosotros nos habla, Señor, de aumento, de multiplicación, de gracia y de favor. Yo te exalto en esta mañana, mi Padre Dios, y te doy la gloria, la alabanza y la honra, Señor, porque sé que tú harás grandes cosas con nosotros. Señor, te honramos, te exaltamos y te glorificamos. Señor, y en esta mañana, tu pueblo que recibe la palabra, como hijos tuyos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por eso ni la brujería, ni la hechicería, ni las maldiciones de la tierra hacen parte de nuestra herencia, porque nuestra herencia legal, Señor, nuestra herencia legal es sanidad, es liberación, es abundancia, es paz, es dignidad, Señor. Por eso en esta mañana te pido que tu gracia, Señor, en el liderazgo, te pido que aquellos, Señor, que levantan su generosidad a tiempo y fuera de tiempo, aquellos que te han honrado una milla más, aquellos que han hecho pacto contigo de generosidad, aquellos, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que han tenido un corazón para contigo, Señor, te pido, hazlos multiplicar y que se puedan levantar empresarios, profesionales, comerciantes, hombres y mujeres de negocio, deportistas, Señor, que al estar bajo pacto se levanten como testimonio, Señor. Te pido, danos sabiduría para comprar, para vender, para negociar, para invertir. Conéctanos, Señor, con conexiones de hora, conexiones divinas, conexiones de oro y conexiones divinas que en este tiempo vengan, Señor.
una sabiduría y una capacidad, Señor, de inversión, de administración, de revelación, y el dinero en nuestras manos se multiplique, la inteligencia y la sabiduría, Señor, como tú le dijiste a la viuda, ¿qué tienes en tu mano? Dame lo que hay en tu mano, porque así ha dicho el Señor. La harina no escaseará, el aceite no faltará. Señor, y cuando lo poco que hay en nuestras manos está puesto en tus manos, Señor, todo se multiplica. Por eso en esta mañana oro por los que siembran en esta mañana, por los que te honran a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Aquellos, Señor, que están aquí conmigo en el auditorio y los que a través de una transferencia bancaria honran tu nombre. Te pido, sorpréndele, Señor. Hoy es 20 de junio, Señor, a 10 días que termine el mes y termine el primer semestre del año. Declaramos que en estos 10 días se transforman en 10 días de liberación financiera, de aumento y de multiplicación. Levántame tus manos, mis hermanos, los que estamos aquí, los que están allí. Yo hablo palabras de bien sobre tus manos. Tus manos, que dice la palabra de Dios, que colocará largura de días, pero que la mano izquierda daría riquezas y honra. Recibe fuerzas para trabajar sanidad y medicina, pero recibe riquezas y honra para administrar. Que la gracia del Señor Jesucristo sea obrando en favor de tu vida. Y hoy, como profeta de Dios, declaro en el nombre de Jesús el bien de Dios sobre tu vida, y los proyectos que tienes serán mejores y los verás mejores de lo que estabas imaginando, porque Dios honra a los que le honran. Aquellos que no esperan una reunión de domingo, de miércoles, un grupo bíblico, sino que de día y de noche tienen un corazón para honrar el reino de Dios, no como Caín, que dice la escritura que se demoraba, sino como Abel, que no dejaba que pasara el tiempo como Caín, sino que Abel tenía un corazón generoso para honrar a Dios. Padre, te exaltamos, te glorificamos y te damos gloria en esta mañana. Recibe la generosidad de este pueblo, Señor, que desde Medellín, Montería, Paipa, Bogotá, desde Perú, desde España, desde el lugar donde se encuentren, allá en Bogotá, entre la Gran Tunja, Señor, esas semillas, Señor, que han propuesto en su corazón, se transformen en cosecha. Señor, las semillas que tu pueblo trae en esta mañana, Señor. Mi hermano Germán, mi hermano Eduardo, mi hermana Marlene, mi vida misma, Señor. Esta generosidad que hoy colocamos delante de tu trono se transforma en cosecha de abundancia, de gracia y de favor. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos bellos y hermosos, mañana nos vemos en el devocional a las 6 de la mañana. Recuerde que usted es un hijo e hija de Dios. Espero en el Señor que el Padre lo transforme este tiempo con cosechas de gracia, de favor y de bendición. Que esta mañana quede este pensamiento en su corazón. Soy, y declárelo conmigo, yo soy un creador de abundancia y soy un generador de riquezas. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted desea honrar a Dios, lo puede hacer a través de la vivienda, de Bancolombia. Si está afuera, lo puede hacer a través de Western Union o de la manera que el Señor lo guíe y lo dirige. Bendiciones, mis hermanos.